Días a todos, mis hermanos. Una vez más damos gracias a Dios por permitirnos encontrarnos esta mañana, que sé que será de gran bendición para toda la familia, porque veremos familias felices, unidas y restauradas en el nombre de Jesús. Hace poco leía cuando el pueblo de Israel estaba por cruzar el Jordán y que para cruzarlo Jehová le dio instrucciones a Josué para atravesarlo. Ustedes conocen la historia que se relata en el libro de Josué en el capítulo 3 y 4. Y lo que quiero resaltar es esta parte, lo que dice en Josué capítulo 4, versículo 23. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó de delante de nosotros hasta que pasamos. Al leer esta porción de la palabra, me hizo entender que el Señor está con nosotros en todo momento, en esta circunstancia de enfermedad y muerte, en todo conflicto, en toda situación adversa. Está con nosotros hasta que pasamos, hasta que salimos, hasta que cruzamos, hasta reencontrarnos todos. Y más adelante dice en el versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Sabemos que estamos en situación muy crítica. Pero también sabemos que ese Dios que abrió el Jordán, ese es el mismo Dios que nos está dando instrucciones precisas para que justo ahora estemos listos, preparados para atravesar esta situación. Él nos dice lo mismo que le dijo Josué. Dice, así como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. En otra porción nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. También nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy, dice, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. La iglesia camina en sus promesas. Así que estamos confiando. Dios no nos dejará. Y el Señor será glorificado grandemente porque estamos en sus manos, las mejores manos. Eso usted y yo lo hemos visto. Como el Señor, aún en medio de las pruebas más duras y en los momentos más críticos de nuestra vida cristiana, nunca nos deja solos. Él va delante de nosotros y cómo de una manera extraordinaria el Señor siempre y como siempre nos da la salida y nos da la victoria. Asimismo se manifestó en la vida de Pedro, porque nosotros creemos en un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Hechos 12, 19 podemos leer esta historia. El capítulo 12 nos narra cómo sacó Dios a Pedro de la cárcel y nos dice también la oposición que la iglesia tenía de parte de los gobernantes de Jerusalén y de sus alrededores. En medio de todo este conflicto, Dios se glorificó poderosamente. Y dice en el capítulo 12, versículo 1, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Herodes no solo es el nombre de un rey, era el nombre de una familia de reyes. Los Herodes eran una familia descendientes de los edomitas, descendientes de Saúl, hermano de Jacob. Eran parientes cercanos, pero los edomitas no tenían buenas relaciones con los judíos. Este Herodes era nieto de Herodes el Grande,
que mandó matar a los niños menores de 2 años cuando nació Jesús. Y era hijo de Herodes, Antipas, que fue quien le mandó cortar la cabeza a Juan el Bautista. Y este Herodes, de quien nos habla el capítulo 12 de Hechos, se llamaba Herodes Agripa I. Ya parece un trabalenguas. Como podemos ver, esa familia siempre fue muy utilizada por el enemigo para dañar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Como no eran personas queridas por los judíos, por ser descendientes de los edomitas, Herodes trató de quedar bien con ellos, maltratando a algunos de los cristianos más reconocidos de esa época. Dice el versículo 2 y 3, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Jacobo y Pedro eran de los apóstoles más reconocidos en Jerusalén. Jacobo era hermano de Juan y junto con Pedro eran los discípulos más allegados a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pedro estaba siendo custodiado por 16 soldados y lo presentarían al pueblo después de la Pascua. Es decir, pensaba ejecutarlo frente a todos. Y en el versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia no paraba de orar, no se distraía. Estaban orando quizá día y noche por Pedro. La liberación de Pedro aparentemente era una misión imposible. Estaba en la cárcel y custodiado por 16 soldados. Humanamente era imposible sacarlo de ahí. Imposible. Pero la iglesia comenzó a hacer lo único que podía y debían hacer: orar sin cesar. Así que Pedro estaba custodiado por 16 soldados, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. En este contexto, Herodes tenía a sus soldados y sus cárceles, pero la iglesia tenía el poder de la oración. Y el resultado se vería pronto. Quizá no podemos hacer mucho por todas las personas o por todas las necesidades de nuestros hermanos en Cristo. Pero si algo podemos hacer, y tiene mucho poder, es orar. Allá en Santiago 5 nos dice, confesaos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hemos visto cómo Dios responde a nuestras oraciones en este tiempo de enfermedad, de pandemia, de lucha. Nos hemos unido en oración por muchos y gracias a Dios el Señor ha respondido, ha manifestado su poder y ha hecho milagros en la vida de muchos hermanos. Viene a mi mente también lo que dice en Santiago, ahí mismo en el capítulo 5, en el versículo 17 y 18, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió. No llovió por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia, dice la palabra, y la tierra produjo su fruto. Dice la palabra que oró fervientemente. ¿Qué quiere decir eso?
que oró con pasión, oró con fuego, oró con vehemencia. Elías oró y también fuego cayó. Pedro es librado de la cárcel. Dice en el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Qué terribles cosas pasaron sus discípulos. Y muchas veces hoy sentimos que solo a nosotros nos pasan cosas terribles. Imagínense cómo estaba Pedro muy asegurado para que no escapara. Lo veían como un reo peligroso, pero lo que no sabían, que aún encadenado como estaba y custodiado por tantos soldados, Dios lo sacaría de ese lugar. Las cadenas se romperían y hasta las puertas se abrirían solas. Aleluya. Este versículo nos muestra algo que debemos de notar, algo muy importante. Pedro estaba en la cárcel custodiado por soldados. Posiblemente al día siguiente lo matarían. Pero esa noche Pedro descansó, pudo dormir. Pedro estaba tranquilo, aún sabiendo lo que pensaban hacerle. ¿Cómo podía Pedro dormir estando en tan grande aflicción? Porque Pedro sabía que en medio de las circunstancias que estaba atravesando, Dios estaba con él. Pedro se acostó y durmió, como dice la palabra, porque Jehová lo sustentaba. Pedro se acostó en paz y durmió porque Pedro estaba confiado. Leía una historia para reflexión. Una niña, dice, abordó un avión para viajar a Nueva York, llamando la atención de todos por su edad. Subió al avión. Se veía una niña segura e inteligente. Pero durante el viaje sacó un libro, comenzó a dibujar, comenzó a pintar. Y ella no estaba angustiada, a pesar de su edad. No estaba ansiosa ni nerviosa. Cuando despegó el avión, el vuelo no fue muy bueno. Hubo tormenta y mucha turbulencia. De pronto una sacudida fuerte y todos estaban muy nerviosos y asustados. Muy normal. Pero la niña se mantuvo en calma, serena. ¿Por qué su calma? ¿Cómo le hacía? Y alguien le preguntó curiosamente, ¿no tienes miedo? Y la niña segura dijo, no, porque mi padre es el piloto. A lo largo del camino, mis hermanos, nos vamos a encontrar con sucesos que nos sacudan como en una turbulencia. Habrá momentos en que los que no veremos el terreno sólido y firme, y nuestros pies no pisarán lugar seguro. No podremos tal vez sostenernos, estaremos inseguros, pero en esos tiempos hay que recordar que nuestro Padre es el piloto. A pesar de las circunstancias, nuestras vidas están guardadas en ese Creador, en el Creador. Así que la próxima vez que llegue una tormenta a tu vida, o si en este momento que estás pasando por una, alza tu mirada al cielo, confía y di para ti mismo, mi Padre es el piloto. Asimismo, Pedro confiaba en Dios. Él sabía que ya sea que el Señor lo liberara o él muriera, todo sería la voluntad de Dios. También el apóstol Pablo nos dice, allá en Romanos, que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y si morimos, dice, para el Señor morimos. Porque del Señor somos. Nosotros podemos tener paz en cualquier situación. Si confiamos que todo está dentro de la voluntad de nuestro Dios. Dice en el versículo 7, y aquí
que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Gloria a Dios. Qué sorpresa para Pedro. Es precioso poder ver que aún en la cárcel la luz del Señor le resplandeció a Pedro. Igualmente para nosotros, en los momentos más oscuros en nuestra vida, en los momentos de dolor, de aflicción, de enfermedad, la luz de Cristo ilumina nuestra vida. Dice en Juan, en el capítulo 1 también, que la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas, dice, no prevalecieron contra ella. También en el Salmo 27, 1, que todos conocemos: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En las noches más oscuras es cuando la luz de Dios más resplandece. Y por más grande que sean las tinieblas, jamás podrán apagar la luz del Señor. Esta mañana, el Señor quiere darnos la seguridad y la confianza que no hay problema del cual Él no pueda sacarte. Que no hay situación tan difícil que Dios no pueda ayudarte. El mismo Dios que liberó a Pedro de la cárcel y otros apóstoles que estuvieron presos en la cárcel, es nuestro Dios. ¿Cómo podemos tener esa seguridad de que a pesar de lo difícil de nuestros problemas, somos liberados? No vamos a pelear solo nuestras batallas. Vamos a confiar en Dios y apoyarnos en la oración de nuestra familia espiritual. Pedro estaba en la cárcel. La iglesia no podía entrar a sacarlo por la fuerza, pero podían usar algo muy poderoso: la oración. La iglesia oraba sin cesar. La iglesia estaba intercediendo delante de Dios a favor de Pedro, clamando por su liberación, aunque pareciera imposible. En el versículo 8 dice: le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. El ángel no haría por Pedro lo que él tenía que hacer. Pedro tenía que levantarse. Pedro tenía que atarse las sandalias, envolverse en el manto y seguir al ángel. Tenemos que saber que hay cosas que Dios no hará por nosotros. Cada uno de nosotros debemos hacer lo que nos corresponde. Y Dios hará. Dios hará el resto. En el versículo 9 al 11 dice: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí sola. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Qué tremenda palabra. Yo quiero vivir. Yo quiero experimentar esos milagros. ¿Y usted lo quiere experimentar? ¿Lo quiere vivir? Muchas veces se vive encadenado a algo, al rencor, a la adicción o a algo, o a alguien, y que nos parece imposible salir o ser libres. Con Pedro, lo que era imposible humanamente, Dios lo hizo posible, sin armas, sin peleas, sino con su poder. Las puertas se abrieron, dice,
por sí mismas. Gloria al Altísimo. Los soldados no se dieron cuenta y Pedro salió de la cárcel, dice, sin ningún daño, ni siquiera un rasguño tenía. Hay problemas en nuestra vida que aunque parece que será muy difícil resolverlos, que requerirán tal vez de confrontación, pleitos, enojos, pero Dios puede darnos la victoria únicamente con su poder. Dice en Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el versículo 12 al 19 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Al orar tenemos que estar seguros que lo que pedimos será contestado por Dios, pues la fe es el ingrediente indispensable de nuestras oraciones. Dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Creemos en que la oración puede mucho. Así como Pedro, seremos liberados, así como la iglesia que hacía oración por Pedro y que cuando lo vieron se quedaron atónitos, así el Señor nos sorprende y nos sorprenderá cada día. Quiero dejarlos, mis hermanos, con esta palabra en su corazón y en su mente. Guárdela, atesórela. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, dice la palabra, haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias que podemos contar contigo en nuestros momentos de adversidad. Gracias que tu palabra dice que tú vas delante de nosotros allanando el camino, que tú nunca nos sueltas de tu mano y que sabemos que lo que tú quieres, Señor, es fe y obediencia de nuestra parte. Padre, que vivamos en esa obediencia a ti de todo nuestro corazón. Señor, te ofrecemos toda nuestra atención hoy este día. Queremos escuchar lo que tienes que decirnos para ponerlo por obra. Queremos que tu palabra, Señor, que hemos escuchado, transforme nuestras vidas. Queremos reflejar esa belleza de tu corazón. Que seamos discípulos fieles. Que no haya cadenas que nos puedan sujetar y seguir haciendo y hacer las cosas que tú nos mandas. Hoy caen todas las cadenas que estén atando nuestros pies y nuestras manos, que están impidiendo que nosotros seamos libres para cumplir tu llamado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Un gran abrazo para todos y que el Señor les bendiga. Bien, lo decíamos al principio, a pesar de las circunstancias, Dios tiene un plan perfecto. Hermosa palabra que hemos recibido el día de hoy, hermoso mensaje en el que estoy seguro que Dios ha hablado a esas preguntas que tú le has hecho, a esos momentos en los que quizás has volteado al cielo y decirle: Señor, ¿por qué están pasando las cosas? Yo estoy seguro que Dios te habló. Así es que de repente por ahí dicen: es que medio me sonaba lo que dijeron. No te suena, no medio te suena, es para ti, es Dios hablándote de acuerdo a lo que tú has pedido, a la situación que estás viviendo. Te invito a que le creas, a que creamos en que efectivamente el piloto de ese avión, de ese barco, de ese autobús, de ese burrito ahí el que vamos montando, de ese sube y baja, de ese coche veloz o de ese coche que va lento, no importa el proceso que estés viviendo, Dios es el piloto de nuestras vidas, el que va manejando y el que tiene el control. Confiemos en que Él tiene el control y en que va a hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas, extraordinarias de este proceso. Nosotros tenemos que dar el primer paso. En la semana tuvimos una clase muy bonita que hablaba de la fe, de lo que teníamos que hacer también nosotros. Entonces te invito a eso, tengamos fe, activemos esas cosas. Mantente al pendiente de todas las actividades que tenemos en la semana. Tenemos una sorpresilla por ahí también preparado de un estudio muy particular que nos van a compartir. La semana pasada tuvimos reunión desde casa ahora, tuvimos estudio bíblico. El viernes nos compartieron también una palabra muy bonita, con mucho amor, y esta semana vamos a tener mucho más actividades. Si no te estás conectando a estas actividades, mándanos un mensaje, mándanos un WhatsApp, mándanos un mensaje a la página de Facebook y oye, a ver, cuéntame de qué se trata. No importa que no te metas, que no te vas a meter a todas. Manda un mensajillo, estoy seguro que te va a gustar. Han sido de mucha y de gran bendición. Sin más, te quiero dar gracias, Dios Padre, porque tú nos cuidas, porque nos has hablado clara y directamente a lo que necesitamos ser en nuestras vidas, a la fe que tenemos que tener. Nos has hablado de acuerdo a este momento que tú nos has preparado para vivir, que nos has preparado para enfrentar, pero sobre todo que estás de la mano con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos bendices, porque sé que todos tendremos una semana de victoria, una semana maravillosa, una semana en la que podremos sentir que tú estás a nuestro lado, que tú nos llevas de las manos, que tú tienes el control de las cosas. Te pido por la vida de mis hermanos, que tú los guardes en todo momento, que los bendigas. Bendigo tu vida. Gracias, Señor, por podernos conectar en este momento. Gracias porque estamos vivos aquí, escuchando tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendice. Tengan una extraordinaria semana. Nos vemos el próximo domingo y en las actividades entre semana. Gracias.